Señores, las 4:10 de la tarde en todo el territorio nacional. Se los habíamos comentado en el bloque anterior. Estamos en contacto ya con dos representantes de un solo Uruguay. Gonzalo Pesi, que ya estuvo en Dato y Relato en su momento el año pasado, y también con Alejandro Gorostidi, ambos integrantes de este movimiento que se dio a conocer hace ya unos cuantos años y que todavía sigue en vigencia, ¿no? No con aquellos cortes de ruta tan conocidos hace ya unos cuantos años, pero sí con movilizaciones anuales que se junta muchísima gente en distintos departamentos del país. Así que bienvenidos, Alejandro, Gonzalo, un gusto tenerlos. ¿Andan por ahí? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto también y un saludo a la audiencia. Bien, aprovecho a preguntarles antes de comenzar a conversar. Gonzalo, ¿dónde estás a esta hora? ¿En qué departamento estás ahora? Yo estoy en el departamento de Río Negro, ciudad de Fray Bentos. Bien, ¿y Alejandro? Yo estoy en noreste de Canelones, en Palme de Ruta 9 y la 8, ahí cerca de Capilla de Sella, zona rural nomás. Bien. Antes de meternos en el tema que nos involucra, que es saber en qué está hoy un solo Uruguay, si me permiten preguntarles un poquito para que la gente tenga una idea, ¿no? Alejandro, ¿qué es lo que haces vos en ese establecimiento donde estás ahí en Canelones? Pues estoy un poco dedicado en el rubro de hortifruticultura intensiva, y bueno, pero haciendo en realidad no solo la parte de producción, sino toda la parte de comercialización, distribución y demás. Uh-huh. Un poco la estrategia de sobrevivencia de un pequeño productor familiar es unirse con otros, así que trabajamos juntos en una especie de ecosistema productivo con 12 productores chicos más, y bueno, pero movemos toda la fruta hasta los puntos de venta finales, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo viene el tema de la fruta hoy? Bien complicado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Estamos importando mucha fruta, ¿no? Sí, y estamos todavía viviendo efectos de la seca pasada, ¿no? Y en frutales y demás, los que no se murieron con la seca, el árbol que sobrevivió quedó lastimado, diríamos, y si antes daba un potencial X, hoy da un 70% de eso porque sufrió mucho estrés. Uh-huh. Eso Entonces, hace que algunos precios hayan subido bastante, ¿no? Claro, porque hay mucho menos producto, ¿no? Entonces uno consigue mucho menos producto y después es mucho más complicado también justamente para poder cumplir con lo que los clientes quieren y bueno, lograr contar la fruta, y te aumentan también los costos de distribución porque salísimo, ves si vas a cumplir el pedido con el gasto de gasoil, te piden 100 y podés llevar 40. Uh-huh. Y tenés que entregarle porque es el cliente. Entonces, claro. Pero bueno, creo que la dificultades hoy en estructura de costos están, el sector que uno vea se acerca y pone el zoom, estamos todos más o menos parecidos. Uh-huh. Y sufriendo de los mismos problemas, ¿no? Gonzalo, contémosle a la gente, si bien en su momento se lo contaste, pero bueno, como dice Mirta, la audiencia se renueva. Específicamente, ¿a qué rubros te dedicás vos? Yo soy productor netamente ganadero. Hacía algo de agricultura hasta el año pasado y este año ya dedicado pura y exclusivamente a la ganadería, ganado de cría. Bien. Específicamente. Bien. Bueno, metámonos un poco, si les parece, en el tema, ¿no? Ustedes trabajan, militan en un solo Uruguay desde el comienzo, ¿o se fueron sumando con el tiempo? No, yo estoy desde el arranque, de antes, o sea, de las primeras movilizaciones inclusive que se empezaban a generar antes del 23 de enero del 2018, y bueno, así que desde el comienzo, un poco comentabas tú el cambio que ha habido quizás de ese momento hasta ahora, que claro que yo a veces algo medio en broma, medio en serio, pero que no somos un movimiento piquetero. En su momento, claro, hubo una gran explosión, un gran movimiento, tipo como uno ha visto en otros lados, ¿no? Los chalecos amarillos,
los indignados. Normalmente eso son como una erupción, ¿no?, de una presión social contenida que explota, pero normalmente después se desarma y desaparece. Lo interesante del movimiento es que se ha mantenido en el tiempo, ha ido madurando como movimiento social justamente, manteniendo la misma base. Inclusive antes de ese 23 de enero, si bien hay muchos productores, hay gente del comercio, del transporte, funcionarios públicos, profesionales, jubilados. Eso se sigue manteniendo, y el carácter apartidario, de que justamente dentro del movimiento hay gente de todos los partidos políticos. Ya vamos a ir a esa parte, ¿no? Eso es lo que hace la riqueza un poco del movimiento, ¿no? Internamente poder tener esas diversas visiones, inclusive dentro del movimiento. Y Gonzalo, también estás desde el comienzo, ¿no? Desde el 23 de enero del 2018. Bien. Andrés. Más allá de todo lo que ustedes están planteando, ¿se genera una autocrítica por parte del movimiento? Porque en todos estos años, van 6 años, muchas de las propuestas que ustedes hacían siguen sin cumplirse, y sin embargo las movilizaciones no existen, en el sentido de esa masividad. O sea, si la gente se reunía con ustedes y los apoyaba por determinadas propuestas, esas propuestas no se han concretado. ¿Por qué entienden que se desmovilizó tanta gente? Bueno, lo explicaba yo un poco ahí. O sea, el tema justamente creo que fue mutando el movimiento también a una cosa de movimiento social más maduro en cuanto también a su forma también de participación y de acción en la sociedad. Y justamente no somos hoy un movimiento piquetero o de movilización callejera. Sí incidimos permanentemente en lo que es construcción ciudadana, con participación muy activa y a nivel muy descentralizado en todos los departamentos del país, con grupos muy activos, con discusiones de temas, y intentando justamente hacer construcción de ciudadanía justamente de una ciudadanía responsable, que participe en el debate de la cosa pública, y no dejando solo el tema meramente de la participación cada 5 años en las elecciones, sino en forma permanente entrarle a los temas, poner los temas que nadie mira arriba de la mesa, hacer tareas de contralor ciudadano, como es esto reciente, lo que hicimos el lunes, ¿no? De alguna forma, no hicimos una movilización y una manifestación por un tema que afectaba al bienestar de todos los uruguayos, como es el tema de la concentración en la industria frigorífica, y lo que hicimos fue, con otras organizaciones también de la sociedad, como Liga de Defensa del Consumidor, como Unión de Vendedores de Carne, hacer una acción legal colectiva, donde por expediente, tomando una acción con efecto jurídico, sí, no hicimos adelante de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia una manifestación. Entonces, justamente, uno se va moviendo, va cambiando, va viendo distintas herramientas de cómo llevar adelante los objetivos que hay en cuanto a justamente a mejoras y lograr cambios estructurales en el país. Y en ese sentido, justamente, que creemos que no es lo más importante medir la cantidad de gente en una manifestación pública. Y después está eso lo de la mayoría silenciosa, ¿no? Donde terminamos las elecciones del BPS, no es que hayamos tenido votos nuestros en esa elección, pero nosotros hicimos determinados planteos a la sociedad. Y de la sociedad tuvimos la devolución de que se acompañaban en cierta manera los planteos que hacíamos, con 400.000 personas que les parecieron que los planteos que hacíamos en ese caso, en esa situación, en esas circunstancias, que los acompañaban. ¿Y están conformes con la forma en que se está llevando el EPS con ese representante que ustedes impulsaron? A ver, nosotros lo que vemos es que en realidad también en toda la discusión que se ha dado ahora con el tema de reforma de seguridad social, también lo que vemos es que las cosas originales básicas de los pasos previos siguen sin darse, de que hay que, antes de esa pseudo reforma o de cambio que ahora hacen, sigue siendo ineficiente el BPS en sí mismo. Y eso se sigue sin tocar, ¿no?
y también con un director en un directorio de 7 es también muy poco lo que se puede incidir, sin tener, ver lo que está pasando, poco más que eso, ¿no? Y Pero concretamente el director de ustedes, el representante de ustedes, ¿qué planteó? ¿Qué cambios propone en el BPS? bueno, ha estado activo en el tema, por ejemplo, justamente dentro de las ineficiencias, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la parte de viviendas del propio Banco de Previsión Social, que era una cosa que el banco manejaba internamente. Bueno, ahí se da lo que se da en muchas otras áreas en Uruguay, de superposición del Estado que hace por 5 lados distintos lo mismo, ¿no? Entonces tenemos Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, MEVIR y el BPS también haciendo viviendas para jubilados. Gastando mal la plata, le sale más el metro cuadrado, está en mal estado, la gente que vive ahí vive mal. Entonces, bueno, estuvo trabajando con bastante foco en eso, por ejemplo, la parte de viviendas. Últimamente, por suerte, el Banco de Previsión Social ahí ahora hizo algunos cambios en ese sentido, de justamente, en vez de ponerse en constructor, que no es el métier del Banco de Previsión Social, y en vez de hacer tipo un subsidio a la oferta, un subsidio a la demanda, apoyando a los jubilados a que puedan alquilar y subsidiándoles ese alquiler. Ujú. Y sacándose de arriba el costo de administración de una vivienda o de construcción o de mantenimiento. Ujú. Entonces, pero bueno. Gonzalo y Alejandro, ¿por qué ustedes se quedaron en un solo Uruguay y no se fueron al partido por los cambios necesarios? ¿Por qué decidieron quedarse y no ir a la política? Bueno, yo creo que es la pregunta, es lo medular, es el corazón del sentido de por qué estamos dentro de un movimiento social y no incursionamos dentro de un partido y dentro del sistema político partidario, para incidir en, en romper paradigmas, diría yo, y en tratar de mirar a un país a 30 o 50 años y no, y no, y no, en, y no en esa política mediocre y barata de 5 años, de medir las políticas a 5 años y estar en permanente, en permanente disputa preelectoral, como comúnmente pasa en todos los gobiernos, ¿eh? No solamente en este. Nosotros entendemos que hay si bien el sistema democrático es el mejor sistema, está flaco, y está flaco porque obviamente el mismo sistema es perverso, en el sentido de que se debilita por esa puja partidista que hay, por esa confrontación partidaria. Eso lleva a que obviamente, y en este país hay dos polos muy claros, que están con muy pocos votos de diferencia uno de otro, y obviamente cuando gana uno, se adueña, diríamos, de ese periodo de 5 años y arma las estructuras con sus jugadores y no con los jugadores de la selección uruguaya. O sea, ya de por sí ya queda la mitad afuera. No obstante eso, justamente las estructuras están compuestas por quien tiene la capacidad de captar votos y no por la persona más idónea o más adecuada profesionalmente o con las condiciones que debería tener un gobernante para llevar adelante y para tomar decisiones de gestión durante 5 años. Generalmente esas estructuras están compuestas por amiguismo, por lazos familiares, por militancia política o por cuota política, como comúnmente se distribuyen los ministerios, como ustedes bien saben y la ciudadanía bien lo sabe. Así funciona nuestra democracia. Eso la debilita las estructuras de gestión de 5 años. Y pensando siempre en lograr ese poder por el poder en sí mismo, en lograr mantener el sillón, y así se gobierna. Por eso se gobierna generalmente no con una mirada integrada de sociedad y de sustentabilidad país,
sino la de distribuir, la del aumento del gasto, la del sobredimensionamiento del Estado, la del clientelismo, la del populismo, porque obviamente eso es lo que suma a la hora de cuidar el sillón para las próximas elecciones. Gonzalo, si yo te escucho, creo que poca gente podría no estar de acuerdo con la primera parte de lo que vos decías recién, ¿no? Políticas a largo plazo, que estén los de la selección y no los de un equipo de fútbol, de un equipo partidario, etcétera. Pero no hay, corregime si me equivoco, ningún país del mundo que haya logrado eso, ¿no? Por lo general se produce una alternancia en el poder de distintos partidos, el que viene trata de hacer las cosas como le parece, obviamente con sus jugadores, y hay muy pocas situaciones en el mundo en que se hayan podido dar realmente políticas de Estado, acuerdos, porque hay una ideología atrás diferente. Hay casos, en la comparativa. A ver, uno ve el caso de Nueva Zelanda y toda la reestructuración que los hizo justamente, estaban en una situación muy mala económicamente, y de reacomodar el rumbo del país, hacer una reforma del Estado muy profunda, propuesta inicialmente el Rogernomics, que se llamó, propuesto por el Partido Laborista, que es un partido de izquierda, pero que se acordó una estrategia país también con grupos técnicos y de trabajo, también con gente de la oposición, y se convirtió en una política de Estado, y en base a eso salieron para adelante. ¿Y si vos? vamos a países también comparados con Uruguay, de repente, por ejemplo, el otro día intercambiamos en algunos grupos de eso, muy comparable con Uruguay en términos de, porque hay veces que parece que somos muy grandes. Costa Rica, un país latinoamericano que en materia de índice de desarrollo humano, camas por habitante, médicos por habitante, alfabetización, ¿no? Tamaño, es muy país democrático, profundamente democrático. Es lindo de repente mirar y ver a ver qué pasa por ahí. Y ante el tema, por ejemplo, de la preocupación de un déficit fiscal, no estructural y permanente como tenemos nosotros de hace décadas, ¿no? Sino un déficit fiscal que afecta a toda la economía, que ya venían teniendo hace 4 años, la forma de encararlo fue hacer mesas de diálogo para de ahí sacar justamente medidas para cómo encarar ese ajuste y equilibrar las cuentas de que no tuviesen que estar con déficit fiscal. Entonces me refiero, no es nada tan difícil. Existen órganos así tipo de consejos consultivos como nosotros planteamos, pero se puede tener el nombre que sea. Justamente, hoy está muy trabado el sistema y no funciona, y acá han funcionado ámbitos anteriormente donde a veces se pudo. A ver, la CIDE en su momento era un ámbito del cual salieron cosas, no todas se implementaron ni nada, pero como ejercicio fue muy bueno, con Wilson estando un poco liderando y presentando los informes, pero con un equipo técnico que estaba Astori, Curiel, Enrique Iglesias, o sea, gente, todos jóvenes, ¿no? Independientemente, pero con la capacidad de acordar en determinadas cosas de una hoja de ruta y de políticas de Estado, que es lo que un poco notamos que está faltando, y es a lo que estamos apelando justamente o proponiendo la creación de estos ámbitos, ¿no? El año pasado, a principios de año, venía de un tiempo atrás, pero se quiso desde el Ministerio del Interior organizar una serie de reuniones con propuestas de distintos partidos, hubo reuniones al más alto nivel y no se llegó a demasiado, ¿no? Hubo acuerdo en muy poquitas medidas, porque unos entendían que había que ir para un lado, otros entendían que había que ir para el otro lado. ¿Cómo crees vos, o cómo creen ustedes que se puede llegar a acuerdos cuando piensan los partidos políticos en muchas cosas distintas?
pero que es razonable que piensen distinto. Por eso, ¿creen que las soluciones son otras? Y es razonable que haya matices, pero hay puntos que evidentemente deberían ser de intersección de acuerdos. Y luego están los matices, hay cosas básicas a veces que debería ser posible ponerse de acuerdo. Entonces, porque después, por ejemplo, en gastar más de lo que entra, que estamos hablando de déficit fiscal. Después, si tenemos las cuentas equilibradas, podemos ver, bueno, en qué gasto más dentro del presupuesto nacional. Y ahí entrarán pero Uruguay ya tiene déficit. Las preferencias de cada partido, y es lógico. Claro, pero Uruguay ya tiene un déficit importante que se ha reducido un poco, digo, pero si vos querés reducir el déficit tenés que empezar a cortar en algún lado. Y ahí va a estar el problema, ¿no? ¿Qué cortamos? Unos van a querer cortar una cosa, otros van a querer cortar otra. Digo pues el ejemplo que pusiste vos. Pero acá hay algo que no se entiende del todo bien. Dale. En primer lugar, lo que nosotros proponemos es una decisión suprapartidaria de todos los partidos para la composición. La composición de los actores con mayor profesionalidad, mayor idoneidad, mayor capacidad técnica, no para que cada partido ponga un jugador con camiseta de su partido. Acá lo que tenemos que acordar es que tenemos que armar una estructura de mesas de trabajo, obviamente una agenda con un orden de prioridades en los temas, porque no vas a abordar 2000 temas, obviamente, pero sí en los grandes temas, que pueden ser seguridad, macroeconomía, salud, educación, yo qué sé. Eso es lo que hay que llegar a acordar, y acordar el armado de esas mesas con la gente que no esté tan teñida de lo partidario y que sean netamente de análisis técnico profesional. Concretamente está pasando ahora con este recurso que nosotros presentamos en esta Comisión de Defensa, la Promoción y Competencia. Abrieron para que la sociedad opine al respecto, ¿tá? De qué incidencia podía tener Minerva en la compra de los frigoríficos a Marfrig. Es una mesa de trabajo eso, y muy interesante, porque eso enriquece y hace mirar las diferentes variables que juegan y que de alguna manera van a incidir, ¿tá? En qué es mejor para todos, y no en una decisión de un poder ejecutivo sesgada y con una mirada electoralista y de solamente mirar lo financiero, y que si incidimos en los contratos privados vamos a tener una mala mirada internacional. No, esa es una variable. ¿Eso es lo que crees que está pasando con el gobierno? Y bueno, yo creo que está pasó con el Frente Amplio con UPM, pasó con el transporte de carga de pasajeros, con las grandes superficies, con el aterrizaje ahora de los frigoríficos están en manos de 2 o 3, o sea, esto sería ya una concentración mucho más aguda y con una implicancia y una incidencia brutal. Si no empezamos a frenar esas cosas, digo, se nos va este país, francamente, y en esas diferencias que solemos tener entre los diversos actores de la sociedad, llamarle PCNT, Un Solo Uruguay, o Partido Colorado, Partido Nacional, o Frente Amplio, Partido Nacional, nos están devorando desde afuera, comiendo despacito, Y en la dinámica interna del movimiento es bien interesante, porque justamente eso que vemos como que está trancado el sistema. En la interna hay gente de distintos partidos políticos, y sin embargo discutimos si somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas. Y vemos que hay cosas que están bien, no importa de quién vengan, y cosas que están mal, no importa de quién vengan. Claro, lo que pasa es que no tenemos un interés electoral. Entonces, como los que discutimos en la mesa, podemos ser más objetivos porque no tenemos un interés electoral, capaz que nos es más fácil ponernos de acuerdo. Pero yo creo que justamente el sentarse a dialogar, y gente que sepa de determinados temas, debería ayudar a romper esas lógicas de polarización y de falta de capacidad de entendimiento. Y yendo a la práctica, ustedes
van a entrar a la cancha de alguna manera y van a pedirle una entrevista a los precandidatos, que son los que van a gobernar el Uruguay en los próximos años. Van a hablar con ellos, les van a llevar esta propuesta de generar algo en común. ¿Ya lo están haciendo? Lo venimos haciendo desde el año pasado, hemos hecho rondas con todos los partidos y con dirigentes de todos los partidos con participación. ¿Y qué les dicen? Parlamentaria. ¿Qué les dicen cuando ustedes van con la propuesta? Y bueno, en general, muchos inclusive inicialmente lo ven como algo interesante y hasta les parecía interesante que lo planteara alguien que no estaba en un partido político. Porque hoy en la lógica que están es, si uno sale y dice blanco, el otro sale y dice negro. Porque la discusión pasa, está la incapacidad de ponerse de acuerdo, que se ve de discutir, y aparte también discutiendo lo accesorio y no en las cosas esenciales y estructurales, pero en ese sentido... ¿Pero le dicen que lo van a estudiar, le plantean la formación de algún equipo o anotan bueno, ya está? han ido anotando, algunos hemos ido sumando a apoyar la medida esta. ¿Quién ha sido Estamos más terminando receptivo? ahora rondas. ¿Quién ha sido más receptivo? ¿Hola? ¿Nos escuchan? Hola, sí. Ahora sí. Bueno, nosotros, o sea, ahora hicimos una ronda, o sea, con todos los partidos el año pasado. Ahora estamos haciendo una segunda ronda, ya tipo de concretar, de recabar apoyos en cuanto a firma de un documento formal de apoyo a la formación de estos ámbitos de discusión, en los cuales hasta el momento quienes tenemos que han firmado ha sido Cabildo Abierto, del Partido Nacional Carlos Lafigliola, que es un precandidato de la interna. Mañana va a estar firmando Roxana Corblán, que es otra precandidata del Partido Nacional. César Vega ha firmado. Bueno, con Vergara estuvimos hace poco, que tuvo que salir un poco en algunos medios públicos. La cuestión justamente que estuvimos viendo justamente a raíz de que justamente planteaban en materia de seguridad pública el tema de generación de diálogos en la materia. Estuvimos justamente viendo la posibilidad de concretar este apoyo y bueno, suponemos que las próximas semanas deberíamos estar terminando esta ronda de recabar de los compromisos de quienes están dispuestos a crear ámbitos de este tipo, ¿no? ¿Sus ex compañeros de los cambios necesarios que están armando el partido también firman? Bueno, por lo pronto tampoco hoy no han sido constituidos como partido, ¿no? Están en trámite. O sea que si concreta su participación, los van a ir a buscar como a todos. Sí, claro, como a todos. Obviamente. Por supuesto. Porque ellos coinciden con ustedes, salvo en el tema electoral, básicamente proponen temas similares, sí, ¿no? Pero aparte, a ver, lo que pasó es que no fue muy distinto. En el 2018-2019, antes de las elecciones pasadas, ya hubo gente que se fue a partidos políticos. Hoy tenemos en grupos departamentales y demás de un solo Uruguay, gente que está con cargos legislativos departamentales o nacionales o inclusive en el Ejecutivo y de distintos partidos. Gonzalo, Alejandro, la semana que viene, el martes, vamos a estar conectándonos nosotros con un periodista español para que nos cuente un poco lo que está pasando en Europa, particularmente en España, ¿no? Ustedes desde acá, ¿cómo lo ven lo que está pasando particularmente en España con el tema de los tractores, algunos cortes de ruta por parte de los productores? ¿Cómo lo ven ustedes a la distancia? En toda Europa, no solo en España. No, está bien, está pasando en toda Europa. Pero lo que es interesante, pero es marcar y justamente para acá la gente de repente no tiene conciencia de eso. Con el grado de desesperación que se plantea de repente del vaciamiento de la España, tienen un 20% de población rural. Uruguay estamos abajo del 4%. Entonces, una de las quejas que yo escuchaba a algunos agricultores españoles era
que hay compras de tierras por parte de grandes multinacionales y que están matando en buena medida, decían ellos, a los pequeños productores. Dentro del proceso de concentración general de la economía y que va más allá de este gobierno y viene también de décadas para atrás, hay una concentración en cuanto a la tierra y a extranjerización de la tierra. Uruguay de un grado altísimo y los espacios para pequeños productores y demás cada vez son menores. Pero a lo que me refiero, eso que se ve como tan horrible y tan desesperado, ojalá tuviésemos nosotros un 20% de población rural. Voy a decir que ya lo pasamos. Ya del vaciamiento. Claro. Y acá lo fumigamos. Claro. No, genocidio de la ruralidad. Tenemos 4%. Gonzalo, para vos y Alejandro, para los dos la pregunta. Para ustedes, si se sigue dando ese choque de visiones entre los que vivimos en la capital y los que viven en el interior, o incluso los que viven en las ciudades y los que viven en el campo. Sí, sin duda que persiste eso. Es algo que de alguna manera nosotros como movimiento nos preocupa muchísimo. Nosotros entendemos que acá, más allá del centralismo que existe, tenemos que empezar a hacer espalda con espalda. Evidentemente, este sobredimensionamiento del Estado, este gasto endémico y producto de eso, el déficit estructural endémico, obviamente lleva a que seamos un país altamente endeudado y que tengamos que apelar al aterrizaje de la inversión como salvataje de inversión, de puestos de trabajo y de dinámica económica, pero eso obviamente trae aparejado también que le está pegando al resto de las actividades nuestras, con el agravante de la presión fiscal y de tarifa, y que también, como somos dependientes del crédito internacional, el tipo de cambio juega por otro lado y le pega fuertemente a todos los sectores agroexportadores y turísticos de este país, que son la base de la riqueza, de la formación de la riqueza. Bueno, todo ese escenario, evidentemente, si no empezamos a hacer espalda con espalda y a tratar de limar esa grieta que obviamente persiste, nos damos cuenta que existe, nos vamos como sociedad y nos vamos como país, nos vamos como una diarrea. Gonzalo, sí, perdón, dale. Quiero cerrarlo porque hay una de hoy, la ministra de Economía dice, ella dice así, hay un quiebre en la forma de hacer política económica, dice, porque antes se solventaba con más impuestos, dice, ¿tá? Y yo le pregunto, ¿y cómo se solventa ahora? Y se ha solventado con más endeudamiento, no con más generación de riqueza, ni con aumento del producto. Y el aumento del producto está altamente incidido por la exportación de celulosa que la exportan de zona franca. Es toda una mentira. Si la sociedad no toma conciencia de que no somos una sociedad sustentable y que el poder adquisitivo de la sociedad, que obviamente lo han logrado mantener artificialmente, porque esto no puede perdurar en el tiempo, porque lo han hecho a fuerza de endeudamiento y a fuerza del aterrizaje de la inversión, pero eso lastima todo lo que hace a la recaudación genuina y a la generación de empleo que es a través de las pymes. Si no nos damos cuenta como sociedad de eso, y que es todo artificial, ese bienestar, ese confort momentáneo y comparativo, como que somos un país con un dólar fuerte como prácticamente el de Suiza, nosotros, Uruguay. Pero escúchenme, ¿sostenido por qué todo eso? Pónganse a pensar, ¿y hasta cuándo va a estar sostenido? Cuando ustedes dicen bajar el costo del Estado, ¿qué es lo que hay que recortar primeramente para bajar el costo?
Eso Que gasto y calidad del gasto también, porque a veces el Estado gasta y gasta mal, ¿no? ¿Pero en qué? ¿Qué es lo que dicen ustedes que gasta mal? Permitime, nosotros tenemos una posición, ¿tá? Como la tiene el PCNT y como la tienen ustedes y como la tiene cada ciudadano de este país. Pero más allá de la posición que nosotros tenemos, de que cómo podríamos hacer, entendemos que no nos podemos actuar egocéntricamente y entonces proponemos armar comisiones de trabajo, ¿tá? De intercambio, de creación, de profundizar estos temas con los mejores. Ni siquiera queremos estar. No queremos entrar en esta discusión. Nosotros tenemos la posición, pero generemos los ámbitos de trabajo con una propuesta superadora de gente idónea, capaz, profesional, para que asesore a los poderes de turno y no que estas cosas las discutan entre 3, entre 4 paredes, ¿tá? O la discutan en polémica en el bar o en esta boca es mía, o acá. ¿Tá? No es de nuestro interés. No podemos entrar en eso porque eso, obviamente todos tenemos una opinión, pero de repente no somos las personas más adecuadas. Proponemos trabajar suprapartidariamente para identificar a esas personas y armar esas mesas de trabajo, porque el país necesita abordar los temas con los mejores y con el tiempo y no en un recinto legislativo, por ejemplo, de 99 diputados proponiendo el nombre de una calle durante una semana, ganando 400 y pico mil pesos, 500 cada uno. Eso de la antigua Grecia. Tenemos que armar mesas de trabajo específicas para los temas trascendentes de este país. Y no en esos ámbitos que lamentablemente son de larga data. Y hay temas estructurales que nos debemos, que Ricardo Pascale, recientemente fallecido, decía justamente por no encarar de repente cosas que, bueno, la reforma del Estado, todos los partidos han hablado y nadie ha hecho nada. Y decía, bueno, como nadie le ha trincado el diente en serio al ajuste fiscal, ¿qué terminamos haciendo? Un ajuste por población. Y hoy tenemos una diáspora de uruguayos que es 3 veces la media de diáspora de gente en el mundo. Porque todos los países tienen españoles por el mundo, italianos por el mundo. No, es 3 veces eso. Y el último censo lo que da es que menos mal que vinieron venezolanos y cubanos, porque si no nos hubiésemos achicado. Porque si siguieron saliendo disparados de acá, 140.000 o 180.000 uruguayos. No, pero más allá de eso tenemos como sociedad, y cualquiera que lea un poco de demografía, la sociedad uruguaya como está hoy, aunque la gente no se fuera, igualmente se está volviendo inviable, ¿no? Por la tasa de reproducción que estamos teniendo, que es bajísima. O sea, pero se están diciendo 140.000 y jóvenes, no viejos. No, está bien, pero... Yo estoy hablando del fenómeno migratorio. Bien, pero más allá de eso, hay un tema demográfico que hay que arreglar. Como no hay oportunidades internamente, y también está vinculado, como no hay oportunidades y no hay un futuro, un horizonte venturoso, ¿no? Que haga que valga la pena quedarse, la gente joven, y sobre todo la gente joven que tiene un mínimo de formación, el que pudo hacer tornería en la UTU, que hacer una carrera universitaria, se va. A su vez también, la familia, como es tan difícil y el horizonte acá y de tener hijos y criar una familia es complicado, la tasa de natalidad también baja. Entonces me refiero... Hay un tema, también es cierto lo que usted dice, pero también hay un tema de cambio de cabeza, ¿no? La generación actual de los más chicos, tenga o no tenga oportunidades, muchas veces tienen en la cabeza, se sienten como ciudadanos del mundo. Digo, más allá de que, no digo que no sea cierto lo que usted dice, pero hay un tema de cambio... Pero nosotros tenemos 3 veces más... Estoy de acuerdo. 3 veces más que la diáspora promedio del mundo. No, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero digo, también pasa eso, ¿no? Se nos va de lo que es normal, que esos procesos que dices son ciertos. Es así. Pero nosotros ya nos vamos para otro lado. Sí, tal cual, es cierto. O sea, hay cosas también... Sí, en todo el mundo hay suicidios, pero casualidad, Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. También es otro tema. Sí, claro. ¿Será por lo fantástico que estamos? ¿Será por qué interesante y cuántas oportunidades hay de vivir y ser feliz en Uruguay? A veces uno se tiene que preguntar, ¿en algo le estamos cerrando como sociedad? Tal cual. Yo entiendo. Uno empieza a sumar cosas y dice, bueno, y el tema es, esas son consecuencias. ¿No hay algunas causas básicas, raíz? Yo entiendo el planteo de ustedes, pero digo, en Uruguay la gente vota a través de los partidos políticos y esto no es Argentina, en donde aparece una persona disruptiva
que va en contra de todo el sistema, de todos los partidos, crea su partido y la gente lo vota, sale presidente planteando un cambio radical en la vida de los argentinos. En Uruguay ¿Por qué estaba en un solo Uruguay que contestó Gonzalo y yo no? ¿Cómo, perdón? A ver, yo por lo que estoy en un solo Uruguay es porque creo en la fortaleza de la sociedad civil, no creo en líderes mesiánicos, creo en la fortaleza de la sociedad civil, y que entre el individuo y el Estado lo único que puede haber no es solo partidos políticos. Creo en una sociedad civil rica, con ciudadanos que participen, que estén comprometidos, que actúen en la vida pública y se comprometan. Entonces, por eso estoy desde un movimiento social. Por eso estoy en un movimiento social y no estoy en un partido político. Porque creo en el ciudadano y en la participación ciudadana. Y que desde la ciudadanía, que es, donde radica la soberanía de la nación, tenemos justamente que tener un decir y no solo cada 5 años votar. Y que tenemos muchas cosas para hacer. Y tenemos justamente mucho para construir justamente ciudadanía comprometida. Y no dejarnos de 3 o 4 con camisetas puestas. De eso se trata la propuesta. Y que es justamente el proceso democrático y los partidos y la representación en el Parlamento a través de las elecciones está perfecto. Pero después tiene que haber un contralor ciudadano, una ciudadanía participativa, que actúe, que se exprese, que no solo se exprese con el voto cada 5 años, ¿no? Entonces, Gonzalo Pesi, Alejandro Gorostidi, se nos ha ido el tiempo. De verdad, les agradecemos mucho el contacto. No faltará oportunidad este año para que en algún momento que estén por acá o nos volvemos a conectar a través de internet y seguimos conversando. ¿Les parece bien? Gracias por atendernos. A las órdenes, por favor. Los agradecidos somos nosotros y felicito porque el intercambio es muy rico, muy interesante y las preguntas que ustedes de alguna manera provocan hacen a la claridad de lo que queremos, que es una sociedad integrada por sobre todo y equilibrada para bien de todos. Gonzalo, la última, perdón que te interrumpa, antes de irnos. Vos, no sé si fue a título personal o si fue a título de grupo, que estaban en el tema del lanzamiento y la recolección de las firmas por el tema de deuda justa de Cabildo Abierto. ¿Es un tema de un solo Uruguay o es un tema de algunos de sus dirigentes? Nosotros como movimiento decidimos apoyar. Entendemos que hay un problema. Banco centralista que se extralimitó, los bancos se extralimitaron en el crédito al consumo. De hecho, hay 1 millón de personas en el clearing y cuánto endeudadas con créditos al consumo, cosas que desaparecen, que van a la chatarra, y la falta de cultura financiera en la gente, ¿tá? Que obviamente habría que abordar con mucha seriedad como política de Estado. Y es triste que terminemos en esta opción, porque este tema es una prueba más de la incapacidad que está teniendo el sistema político, cuyo métier debería ser justamente articular la capacidad de negociación, en ponerse de acuerdo. Tenemos 1 millón de personas en el clearing de uruguayos, todos dicen que es un tema importante, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una ley. Y todos dicen que es un problema gravísimo. Entonces, el sistema político está teniendo ciertos problemitas para poder articular acuerdos, y nosotros, bueno, con la propuesta nuestra estamos intentando aportar, a ver si se puede aportar por algún otro costado para facilitar acuerdos en temas que deberían ser. Este mismo tema que preguntabas ahí del estribo es una muestra de que como está funcionando el sistema, capaz que se enriquecería el sistema generando ámbitos como los que planteamos nosotros, ¿no? Gonzalo, Alejandro, gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo grande. Igualmente. Gracias a ustedes de vuelta. Chau, chau. Chao. Señores, eran Alejandro Gorostidi y Gonzalo Pesi, ambos integrantes de Un Solo Uruguay, que siempre que participan en cualquier entrevista, sin duda que generan polémica, ¿no? Porque ponen arriba de la mesa algunos temas, uno podrá estar de acuerdo, no, eso es otro tema, pero que tiran arriba de la mesa cuestiones que te hacen pensar y que además son
muchos de los diagnósticos son absolutamente ciertos, ¿no? Que tenemos tasa de suicidio alto es cierto, que tenemos un nivel de endeudamiento es cierto, que tenemos un déficit fiscal alto es cierto, que tenemos problemas de concentración de tierras es cierto, y que los políticos no se ponen de acuerdo también es cierto. Es ¿no? política de Estado, es lo que están planteando a través de la sociedad civil organizada, como ellos plantearon los ejemplos de algunas sociedades del mundo que tienen ese tipo de nivel de acuerdo. La Difícil, verdad, ¿no? yo la veo muy difícil para el Uruguay. Pero que es necesario, Pero no necesariamente por los políticos. La veo muy difícil por toda la sociedad en general, sí. porque es la sociedad la que tiene que estar organizada y es la que tiene que hacer los cambios. Es decir, si la sociedad no plantea esos cambios, un solo Uruguay es un movimiento, pero no es una mayoría de la población planteando un cambio, ¿no? La gente... Bueno, alguien tiene que plantearlo también, ¿no? Alguien lo plantea, veremos cómo avanza este tema. Los consejos consultivos o las mesas consultivas terminan siendo consultivas, porque el tema es que si se vota la ley o no se vota la ley. Sí, sí. Pero ya hay unos cuantos que firmaron, así que veremos cuántos firman de acá a los próximos meses, ¿no? ¿Hacemos la pausa? Vamos.